Hola, soy Etel Martínez Garfias y mi número de matrícula es AL077996. Y aquí les presento mi producto integrador de la materia de cálculo diferencial, hoy 18 de diciembre del 2021. Primero, describe la fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente. Aquí la tenemos, recordando que la primera derivada de la función evaluada en el punto es nuestra pendiente. Por lo tanto, nos queda y es igual a f' evaluada en x0 de x más b, recordando que b es la ordenada al origen. 2. Calcular el mínimo y el máximo relativo de la siguiente ecuación. Nos dan esta ecuación y nuestro primer paso es que vamos a sacar la primera derivada de la función. Ya que la obtenemos, lo igualamos a 0. Y por fórmula general obtenemos nuestras dos raíces. Como segundo paso, voy a obtener mi segunda derivada, que nos queda esto, y en x voy a sustituir el valor de mis dos raíces que obtuve, obteniendo estas dos cantidades, un mínimo y un máximo. ¿Por qué? Porque recordamos que cuando es mayor de 0 va a ser un mínimo y cuando es menor de 0 va a ser un máximo. Como tercer paso, vuelvo a tomar mi función principal con la que yo inicio y en x voy a evaluar las dos raíces que yo obtuve. Y con esto voy a obtener ya mi mínimo relativo y mi máximo relativo. Así se ven en mi gráfica. Este viene siendo mi mínimo relativo y este es mi máximo relativo. Expliquen qué consiste el método de Newton. Es un método basado en la derivada para encontrar aproximaciones a las raíces, a soluciones para todo tipo de ecuaciones algebraicas. Y esta es su fórmula. X, n más 1 es igual a xn menos la función de x evaluada en n y la primera derivada de la función evaluada en xn. 4. Menciona cuáles son las diferencias entre los siguientes teoremas. Empezamos con el de Rolle. Prácticamente en este se basan los demás. Habla que f evaluada en a tiene que ser igual a f evaluada en b, donde f es diferenciable y continua dentro de un intervalo AB. Dentro de ese intervalo encontramos un punto C igual a 0 y que C va a ser mayor que A y por lo tanto pues menor que B. Cauchy nos dice que la primera derivada de la función evaluada en x0 entre la primera derivada de g evaluada en x0 va a ser igual a esta fracción, que es f evaluada en b menos f evaluada en a, que divide a g evaluada en b menos g evaluada en a. L'Hopital me dice que f evaluada en a y g evaluada en a deben de ser iguales a 0, derivables en el intervalo 1, excepto posiblemente en a. Significa que f evaluada en a y g evaluada en a existen. Y si existe el límite cuando x tiende a de la primera derivada de f evaluada en x entre la primera derivada de g evaluada en x, entonces también existe el límite de x cuando tiende a de f de x entre g de x. Con estas condiciones, que g' de x sea diferente de 0 y que x sea diferente de a. Taylor nos dice en el orden 2 que f evaluada en b es igual a f evaluada en a más la primera derivada de f evaluada en a por b menos a más la segunda derivada de x evaluada en 0 sobre 2 factorial que multiplica a b menos a al cuadrado. El orden 3 es lo mismo que el orden 2, pero le agregamos un término más que sería la tercera derivada de x evaluada en 0 entre 3 factorial que multiplica a b menos a al cubo. Y así nos podemos seguir yendo con los demás órdenes. 5. ¿Qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula? Es la relación entre el desplazamiento que realizó un cuerpo y el tiempo total que le llevó realizarlo, donde S es la distancia en metros y T es el tiempo en segundos. Y mi velocidad bien sabemos que es la primera derivada de F evaluada en T. Sería todo. Gracias.